Seguimos en el capítulo 3, vamos al punto número 4. Rebelión en el reino. Después del diluvio, la humanidad se constituyó fundamentalmente en un régimen patriarcal que proporcionaba orden y estabilidad relativos. La situación exigía que la humanidad no solo se multiplicara, como en Génesis, lo leemos en Génesis 9.1, ahora lo leemos, sino que debía extenderse progresivamente el reino como en el principio. Sin embargo, la construcción que se iba a llevar adelante estaba diametralmente opuesta a la voluntad divina. ¿Recuerdan en el comienzo de Génesis capítulo 2? La orden era que debían reproducirse y llenar la tierra, poblar la tierra. Bueno, ahora en el capítulo 9 de Génesis, vaya conmigo, lo vamos a leer, nos vamos a encontrar con esa misma orden por segunda vez. A esto yo le llamo la reconstrucción de la creación. O sea, es un reseteo que Dios hizo después del diluvio de Noé para dar comienzo a una segunda oportunidad más en este mundo. 9.1, Génesis 9.1, tenemos el pacto de Dios con Noé. Y leemos, bendijo Dios a Noé y sus hijos, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplíquense y llenen la tierra. Nuevamente, lo mismo que leímos en Génesis capítulo 2 o en capítulo 1 y 2, se vuelve a hacer luego, después del diluvio de Noé, en el capítulo 9, versículo 1, con el pacto que Dios hace y lleva adelante con Noé. Es interesante ver esto en la Biblia. Dios, una y otra vez el Señor trata de llevar adelante su propósito a través del reino acá en la tierra. ¿Se entiende la idea? Por eso es tan interesante el reino. Proseguimos leyendo. Ahora tenemos que leer, como yo acabé de mencionar recién, sin embargo, la construcción que se iba a llevar adelante estaba diametralmente opuesta a la voluntad divina luego del diluvio de Noé. Y vamos a leer Génesis 11, muy conocido por muchos, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Seguimos leyendo hasta el versículo número 4. Y dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego, cocinarlo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Acá tenemos que, en Génesis capítulo 11, muy conocido este capítulo, es cuando el Señor confunde las lenguas de los seres humanos, y ahí surgen los idiomas, muchos de los cuales hoy conocemos, ¿sí? Muchos de los cuales algunos conocemos. Y acá entra en escena un personaje, y ahí lo tienen ustedes en pantalla. Seguimos leyendo el punto número 4 del capítulo 3. Nimrod, acuérdense de ese nombre. Se apartó del sistema patriarcal creado por Dios en la figura de Adán, y fundó el primer reino humano, que es conocido en el mundo de la teología como el gobierno humano. Él fue cusita del linaje de Cam, uno de los hijos de Noé, e invadió parte del territorio semita en la tierra de Asur, que es Asiria, donde edificó ciudades que formaron parte de sus dominios, según Génesis 10:8. Vamos a leer Génesis 10:8 rápidamente. Lo vamos a leer del versículo 8 al versículo número 12. Y Cus engendró a Nimrod, acá aparece el nombre de Nimrod, pues llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Ahí leímos hasta el versículo número 12. Continúo leyendo en el punto número 4.
Dios disolvió la concentración humana que se llevó a cabo en la región de Sinar, en esa llanura, confundiendo Dios las lenguas del hombre, según Génesis 11 del 1 al 4. El modelo de gobierno que inició Nimrod fue imitado, se imitó y generalizó se generalizó en las zonas a las que emigraron las diversas familias de aquel entonces. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor, está la exclamación en el Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, versículo número, vamos a leerlo, en el versículo número 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que se llama confundir, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra a los seres humanos, las familias. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Nimrod, que tenía otros propósitos que no eran los propósitos de Dios, él quiso instaurar su propio reinado conforme a su voluntad y a sus propios intereses. Y fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando la Biblia menciona que Nimrod fue vigoroso cazador, era una persona que se caracterizaba por cazar humanos más que bestias, ¿sí? Que eso es en la historia del Génesis, en una historia paralela donde se menciona acerca de Nimrod y qué características tenía este ser humano. Ahora bien, podemos seguir, aparte de esta aclaración. Continuó, Nimrod inició desde allí su propio gobierno humano con sus propios intereses y fue imitado, y esto llevó a cabo también que otros comenzaron a pensar de la misma manera. Evidentemente los propósitos de Dios se habían bifurcado o pareciera ser que se habían disminuido o se habían desvanecido, pero vamos a ver con el tiempo que no. Punto número 5 del capítulo número 3. El reino reiniciado, le puse al número 5. Con el pacto entre Dios y Abraham, que ahora lo vamos a ver en Génesis 12:1 al 3, Jehová Dios pasó en el desarrollo de su promesa concerniente a la descendencia del reino, según conforme a lo que leímos en Génesis 3:15, donde yo mencioné que era el protoevangelio, ¿sí? Los inicios de la profecía que hacía referencia al evangelio que nuestro Señor Jesucristo traería a este mundo. Predijo a Abraham respecto que él y su esposa de ellos saldrían reyes, según Génesis 17 del 1 al 6. Vamos a leer, por ejemplo, lo que leímos, lo que dice, mejor dicho, en Génesis 12:1. Lo tenemos ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perdónenme porque estoy medio atravesado con la palabra. Génesis 17, vamos a Génesis 17, en cuanto a lo que se dijo de Abraham y de Sara, Dios les hace una promesa. Del verso 1, 17, 1 al 6, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, ve delante de mí y sé perfecto, dando a entender, sé sabio, ten fe, sé obediente, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Y acá como lo acabamos de leer. En el 15, ahora 17, 15 y 16. Vamos un poquito más adelante en el capítulo 17, al verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no le llamará Sarai, mas será llamada Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes de los pueblos, y reyes de los pueblos vendrán de ella o saldrán de ella. Fíjense lo que Dios hace con la vida de Abraham y de Sara. ¿Cuál era el propósito de Dios? Volver a instaurar su reino. Una y otra vez, la insistencia del reino. Continúo leyendo el punto número 5 del capítulo 3. Los patriarcas fieles no se vincularon a ninguna de las ciudades-estados de los reinos de Canaán ni de otros países. Ellos aceptaban el gobierno de Dios y su futura agencia celestial para gobernar la tierra, fundada en su autoridad y voluntad soberanas, aunque la realización de esta esperanza todavía estaba lejos. Y fíjense lo que dice la carta a los Hebreos. Acompáñenme y vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo número 11, el relato de hombres de fe, capítulo número 11, verso 8, 9 y 10. Dice así: porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante poder ver y entender cómo es que el escritor de Hebreo va entrelazando las historias con lo referente al reino de Dios. Están en una misma sintonía. Fíjense, la trazabilidad bíblica no falla, es perfecta en unidad. Hay una estructura única en la escritura para los temas que se desprenden de la palabra de Dios, la Biblia. En este caso, estamos puntualmente analizando el reino de Dios. ¿Cómo es que este reino de Dios, comenzando desde Adán, y luego pasando por Noé, y luego continuando ahora por medio de Abraham, cómo es que Dios una y otra vez insiste y va llevando adelante sus propósitos, aunque pareciera en ocasiones que parece que el propósito o su objetivo de parte de Dios con referencia al reino pareciera ser que se diluye o se desvanece, pero ahí una vez más la mano de Dios surge. Por eso entendemos que Dios es soberano y todopoderoso. Él está en el control de los tiempos, absolutamente, está en el control de los tiempos. No cabe ninguna duda. Y ahora sí, pasamos al capítulo, seguimos en el capítulo 3 y vamos al punto número 6, al que titulamos El reino y la nación de Israel. Y acá vamos a leer y vamos a entender que entra en acción la nación de Israel, ¿sí? Recuerdan que venimos de Abraham, de Sara, con la promesa de que Dios va a sacar de ellos, de sus vidas, van a venir reyes y naciones. Bueno, acá vamos a tener en particular la nación de Israel. Dios actuó en favor, como lo pueden leer ahí ustedes en la pantalla, Dios actuó en favor de los descendientes de Jacob, que ya ascendían a millones protegiéndolos del genocidio que pretendía llevar a cabo el gobierno egipcio. Recuerdan de dónde vienen los israelitas. De esta manera Dios probó que su dominio sobre los elementos de la tierra y sobre las criaturas era superior al de cualquier otro rey. Por ejemplo, Éxodo 9, capítulo 9, versículo número 13. Hacemos memoria y vamos a Éxodo capítulo 9. Vayan conmigo, ahí a la Biblia, vamos a leer 9 y verso 13 al 16, 3 versículos. 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahí podemos ver el poder de Dios para que
nosotros nos asombremos y le demos la gloria a aquel que sigue reinando. Seguimos leyendo ahí en pantalla, Éxodo 9, 13 leímos al 16. Dios se dirigió al pueblo liberado y le dijo que si obedecía su autoridad y su pacto, podría convertirse en su propiedad especial entre todos los demás pueblos. Seguimos leyendo. Por consiguiente, Israel llegaría a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, tal cual lo figura o lo menciona en Éxodo 19.3. Vamos a Éxodo 19.3, libro de Éxodo capítulo 19, y versículo número 3 al 6, y dice así: Moisés subió a Dios, y bien digo, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Capítulo 19 de Éxodo 3 al 6. Es interesante. Cuando los israelitas declararon públicamente que se sometían a su soberanía, Jehová actuó como legislador, proveyéndoles decretos y estatutos en un amplio código, al mismo tiempo que manifestó su poder y su gloria, tal como lo menciona en Éxodo 19, del versículo 7 al 24, 18. Acá tenemos toda una fracción de versículo que no lo vamos a leer. Aunque Moisés y otros hombres nombrados juzgaban la mayoría de los casos, en ciertas ocasiones Jehová, por este tiempo, intervenía personalmente para expresar su juicio y aplicar sus sanciones contra los que quebrantaban su ley. Eso está tipificado en Éxodo 18, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo, por ejemplo. Éxodo 18, ahí nomás donde estábamos, versículo número 13 que terminamos leyendo, ahora al 16. Vamos del 13, 18, 13 al 16. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Verso 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, y declaro las órdenes de Dios y sus leyes. ¿Se entiende la idea? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Moisés? Verso 24, 25 y 26 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro Yetro, porque una de las cosas que Yetro hizo, su suegro, el suegro de Moisés, es enseñarle a Moisés que él solo no hiciera eso, porque se iba a desgastar, su salud se iba a desgastar, iba a tener problemas de salud. Es lo que le aconseja Yetro, su suegro. Entonces le sugirió que eligiera a capitanes o a jefes de las distintas familias o tribus, para que en las tribus esos jefes de familia pudieran emitir un juicio entre algunos problemas que surgían en aquel momento en el pueblo de Israel. Entonces, de esa manera el juicio era dividido, mejor dicho, que el juicio era delegado a personas piadosas en la fe, que ellos podían juzgar entre sus propias tribus, y si había o surgía algún inconveniente el cual ellos no podían resolver, entonces sí lo traían a Moisés. ¿Se entiende la idea? Bien. Versículo 24 dice así, del capítulo 18, 24 al 26. Dice así: y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtudes de entre el pueblo de Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, en asuntos difíciles lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Yetro, ¿sí? Fíjense en el consejo sabio que le dio Yetro a Moisés para que no desgastara su vida, ¿sí? Vamos al punto número 7, ahora sí, del capítulo 3, y ahora vamos
Pasamos rápidamente, recuerden que esto es un pequeño análisis, resumen, porque sería muy extenso. Esto en el seminario se estudia clases de meses. Yo acá lo estoy haciendo en micro video, pero para tener una noción de la importancia de que la Biblia le da al lugar del reino de Dios. ¿Sí? Esto es muy interesante, es muy importante, por eso lo comparto con todos ustedes y que de esta manera puedan tener, aunque sea una guía, y ustedes mismos se puedan abocar a estudiar esto que es tan interesante acerca del reino. Vamos al punto número 6, y acá entra en acción, fíjense, estamos ahora el reino y los jueces. Venimos de la nación de Israel, el reino en la nación de Israel. Ahora vamos, el reino establecido a través de los jueces que Dios mismo escogió. Y ahí lo tienen ustedes en pantalla. El reino y los jueces. Después de la conquista de los reinos de Canaán, Jehová Dios fue el único rey de la nación de Israel. Hubo jueces que él escogió para que dirigieran a la nación tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Cuando Gedeón derrotó a Madián, el pueblo pidió que él gobernara la nación, pero él, Gedeón, se negó porque reconocía solamente a Jehová como el verdadero gobernante. Eso lo vemos en Jueces, capítulo 8. Vamos a buscarlo, por ejemplo, Jueces, capítulo 8. En su Biblia, búsquelo, capítulo 8 y versículo 22. 8:22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que los que has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Fíjense en la responsabilidad que entendía Gedeón que tenía sobre sus hombros. Que lo que él tenía sobre sus hombros había sido delegado de parte de Dios. Fíjense en cómo Dios transfiere la responsabilidad, en algunos casos, en este caso en los jueces. La responsabilidad de poder juzgar, guiar espiritualmente. Eso básicamente hacía un juez. Guiaba a la nación de manera concreta y específica en cuantos asuntos espirituales, en muchos de ellos. Pero más que nada guiándolos a la voluntad de Dios. El pueblo siendo guiado por medio de los jueces a la voluntad de Dios. Eso es básicamente. Por ende, en aquellos días no había rey en Israel, como lo menciona Jueces, capítulo 17 y verso 6. Vamos a ver, constatamos, ya que tenemos tiempo y para eso estamos. Dice Jueces 17:6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que según su criterio le dictaba. También 21:25. Podemos leer 21:25, termina diciendo la Biblia, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Exactamente, una réplica de lo mismo que dice capítulo 17, verso 6. Sigo leyendo. Los jueces, como el sacerdocio levítico, actuaban como guía, educando al pueblo en la ley de Dios. Y esta era la tarea de los jueces en el reino. En este caso, el reino de Dios a través de los jueces. Punto número 8, 3:8. Pasamos a otro aspecto. Avanzamos en los tiempos. El reino y otra vez la rebelión. Leemos, 400 años después del Éxodo y a más de 800 años después que Dios hizo pacto con Abraham, venimos de Génesis 2, imagínense, los israelitas solicitaron un rey humano como tenían las demás naciones. ¿Recuerdan el pasaje, la historia? Con esta solicitud estaban rechazando el propio gobierno de Jehová sobre ellos. Y ahora sí vamos a 1 de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos guíe o que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Fíjense, podemos observar acá la actitud de las personas de ese tiempo. Me hace recordar mucho lo que hoy se vive, ¿verdad? Seguimos leyendo en pantalla, el reino y otra vez la rebelión. En este caso va una serie de ancianos o personas, jefes de familia, directamente a hablar con Samuel y no querían tener más a Dios, como rey, que su reino ya está fuera de moda. Entonces el pueblo tenía razones para esperar que Dios estableciera un reino, pero Jehová no había revelado
completamente este misterio acerca del reino concerniente a lo que él había planificado, sino ni cuando llegaría, el momento para establecer este reino que la Biblia, las profecías mencionaban. Fíjense que el reino de Dios una y otra vez pretende, o mejor dicho, lleva a Dios adelante el propósito de insistir con su reino en este mundo. Y ahora sí pasamos capítulo 3, seguimos, punto 9. Y ahora vemos el reino y los reyes. Y este periodo de los reyes de Israel es conocido en la Biblia como el reino a través de los reyes. Y vamos a observar acá, es el periodo más largo del reinado de los reyes de Israel en la Biblia, en la historia de Israel. Es uno de los periodos más extensos. Vamos al punto 9. El reino y los reyes. La infidelidad de Saúl al consejo de Samuel se acarreó la desaprobación divina y le costó el trono a su linaje familiar. O sea que no hubo nunca más un rey que viniera del linaje del rey Saúl, benjamita, ¿sí? De Benjamín. Con David, de la tribu de Judá, se cumplió otro aspecto de la profecía que Jacob pronunció en su lecho de muerte. Génesis 49. Esto creo que amerita que lo tengamos que leer. Génesis, volvemos atrás un poquito más. Capítulo 49 de Génesis, porque es interesante cómo la palabra de Dios, la Biblia, la profecía va y viene, porque es la forma en que podemos entender cabalmente los propósitos de Dios, ¿sí? Por eso es importante estudiarlo. Capítulo 49, versículo número 8, enseña que Judá te alabará a tus hermanos, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, tus manos en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Es interesante la profecía en la que se hace mención acerca de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Interesante la profecía con respecto al que descendiera de la tribu de Judá. Cachorro de león, un león que está durmiendo. ¿Quién no se va a animar a despertarlo? Obviamente, ¿no? Fíjense. Sigo leyendo lo que ustedes tienen en pantalla, el punto número 9, el reino y los reyes. Aunque David cometió errores debido a la debilidad humana, su gobierno fue ejemplar por su sincera devoción a Dios y su humilde sumisión a la autoridad divina. Eso lo podemos ver en Salmo 51. ¿Recuerdan este Salmo 51 muy conocido en el pueblo en el pueblo evangélico? Me sale la tonadita de unos hermanos que yo conozco, que se me pegó. Salmo 51, hasta canciones se han escrito de este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Salmo 51 del 1 al 4. Esto también está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel 24, 10 al 14. Sigo leyendo en pantalla. El consejo final que dio a su hijo Salomón, David, que aconsejó a Salomón, también ilustra el acertado punto de vista que tenía sobre la relación entre la realeza terrestre y su fuente divina. El origen del reinado en la tierra estaba en la misma persona de Dios. Primer libro de Reyes 2. Capítulo 2 y versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Verso 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
Es hermoso lo que el papá David aconseja a su hijo Salomón. Muy bien, seguimos leyendo. Dios realiza un pacto con David para un reino que sería establecido eternamente en su linaje familiar, según nos dice segundo libro de Samuel 7:12 al 16. Este pacto relativo a la dinastía de David supuso otro eslabón en el desarrollo de la promesa edénica en Edén, que dio Dios en cuanto a su reino por medio de la predicha descendencia profetizada en Génesis 3:15, y suministró más detalles para identificar esa descendencia cuando llegara. Uno de los detalles los da el profeta Isaías en el capítulo 9 y versículo número 6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense qué contundente la profecía de nuestro hermano Isaías tocante a la dinastía de David, a la familia de David, que de la tribu de Judá, de la cual era David, vendría uno que sí establecería por siempre, y acá el libro del profeta Isaías lo menciona. Era un niño que nacería, y cuando naciera el principado sobre su hombro. Sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, no tienen límite. Bueno, eso se hace referencia directa, es una alusión directa al reino que vendría a establecer nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante y qué bueno es que podamos estar hablando de esto.